No tuve tiempo para conversar ayer con la profesora Magdalena. Normalmente hacemos las dos el capítulo de reproducción, pero no tuve tiempo de conversar con ella porque llegué ayer. Entonces fue en ese sentido complicado. Entonces lo que vamos a ver hoy día va a ser reproducción femenina. Y antes de ver lo que es fecundación, no sé si alcanzaron a ver eso con ella. Fecundación no vieron, ¿no? No, ya. Entonces antes de que veamos fecundación, vamos a ver algunos aspectos con respecto a esto mismo, pero ya enfocado en ver un poco los conceptos que tienen que ver con fertilidad, ¿ya? Y los aspectos que tienen que ver con técnicas actuales que se utilizan para los problemas de fertilidad. ¿Se entiende? Ya. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Y ahí yo voy a tener más herramientas en torno a cuánto ella logró pasar en las 2 horas que tuvieron ayer con ella. ¿Ya? Normalmente ella tiene más horas con ustedes, pero debido a problemas de horario, tuvimos que hacerlo de esta manera este año. ¿Ya? Eso. Bueno, ustedes entienden que la fisiología reproductiva es sumamente importante en la vida de los individuos porque es lo que nos permite, ¿no es cierto?, mantener la especie, tan evidente como eso. Dentro de nuestra especie humana, la fisiología reproductiva en sí tiene una serie de elementos que son complejos, puesto que nuestra conducta hace que tengamos muchos juicios y prejuicios con respecto a lo que es la sexualidad, que es parte de nuestra fisiología reproductiva, las conductas sexuales, y también tengamos muchos juicios y prejuicios con respecto a lo que es la fertilidad, ¿ya? Con esto les quiero decir que son temas en la población en general, son temas tabú, son temas de sensibilidad de la especie humana y son temas que también generan mucho roce, mucha inseguridad en las personas, son temas delicados en términos generales, ¿ya? Por ende, el conocimiento de esto es fundamental para que nosotros entendamos cómo enfrentar, ¿no es cierto?, la vida sexual, nuestra vida sexual propia, y por ende también en el caso de las personas de la comunidad, ¿no es cierto?, tiene que haber una noción de lo que son estos aspectos para poder comprender también y poder tener mayores herramientas para enfrentar su propia vida. ¿Ya? Entonces la fisiología reproductiva es algo que atañe a todos, es parte del conocimiento, debiera ser el conocimiento base de toda la población. Y es importante en términos de que nosotros entendamos que son procesos que son elementales para la sobrevivencia de la especie. Lo que vamos a ver hoy día va a ser principalmente lo que es gametogénesis, la determinación del sexo y lo que respecta al aparato genital femenino. Esto es la primera parte y posteriormente vamos a enfocarnos en lo que es el ciclo reproductor. Entonces, si ustedes se fijan, los gametos femeninos y el gameto femenino y el gameto masculino son los más diferenciados. Dentro del dimorfismo de las células, esto es lo que representa la mayor diferenciación entre un sexo y el otro. ¿Ya? Los gametos femeninos tienen una estructura determinada, que es ovalada, están siempre acompañados de células, ¿ya? Estas células que los acompañan están constantemente dentro de la vida de este gameto, tienen funciones de nutrición y de soporte. Además de eso, esta célula produce una alta cantidad de glicanos, ¿ya? O sea, todo el exterior son proteínas que son relevantes para su función, pero además de eso hay glicanos que son carbohidratos complejos, ¿no es cierto?, que le van a dar una protección también con respecto al medio externo. Y también van a determinar qué espermatozoides son capaces y cuáles no de fecundar a este óvulo. Por otro lado, ¿no es cierto?, el gameto masculino es muy distinto, ¿ya? Adquiere una diferenciación morfológica muy particular, en la cual presenta una cabeza que lleva en la punta una serie de enzimas. ¿Cuál va a ser la función de estas enzimas? Obviamente degradar toda la capa que impide llegar hacia el óvulo. Entonces todo lo que tiene el acrosoma son enzimas y otras proteínas que son relevantes para poder acceder, ¿no es cierto?, al óvulo. Por eso igual quiero decirles que es un proceso complejo, sumamente complejo, y que determina que muy pocos espermatozoides, ¿no es cierto?, logren acceder a esta zona y por ende uno solo o ninguno sea capaz de fecundar el óvulo. Posteriormente viene este cuello, ¿no es cierto?, que está formado por una serie de mitocondrias,
¿ya? Que son los que le dan la energía que requiere el espermatozoide, porque es una célula altamente energética. Esta célula en la práctica es inmóvil, el óvulo, ¿no es cierto?, mientras que el espermatozoide debe ser altamente móvil. Y después viene la cola, que es lo que le da la motilidad, ¿ya? Y en ese caso la motilidad de la cola va a variar durante la vida del espermatozoide. No sé si ustedes vieron maduración espermática con la profesora Magdalena. ¿Algo vieron? Ya. Bueno, eso lo vamos a ver en fecundación porque es necesario verlo. Y van a darse cuenta que esta cola, ¿no es cierto?, tiene grados de movilidad. Inicialmente su motilidad va a ser muy baja, pero cuando el espermio madura, esta motilidad se encuentra aumentada, ¿ya? Y eso es lo que determina su capacidad de fecundar al óvulo. Entonces, bueno, los gametos son sumamente distintos, son parte de una división celular particular, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que genera, el tipo de división que genera los gametos? La meiosis, ¿no es cierto? Que son las únicas células que sobrellevan meiosis dentro de nuestro organismo, ¿ya? Y por ende, todo el material que llevan estas células, ¿no es cierto?, corresponden al material que nosotros heredamos a nuestros hijos, ¿ya? Quiere decir que si yo tengo mutaciones en cualquier célula de mi cuerpo, evidentemente esas no son transmisibles hereditariamente, ya no lo transmito a mi progenie, pero si las mutaciones están presentes a esta altura, sí, evidentemente esas mutaciones van a ser transmitidas a las generaciones posteriores, ¿sí? Entonces son los dos métodos de diferenciar, ¿no es cierto? Todo lo que es hereditario se transmite mediante estos gametos. Bueno, la gametogénesis, los gametos son producidos mediante la meiosis. La meiosis se producen 4 células haploides por cada ovocito o espermatocito. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a las células originales? Ovocito, en el caso de las mujeres, y espermatocito en el caso de los hombres. Y estos son diploides, quiere decir que tienen su juego completo, ¿no es cierto?, de cromosomas, o sea, 2 pares de cromosomas por cada par, ¿ya? O sea, son 23 pares de cromosomas, y por otro lado están duplicados, ¿ya? Duplicados. Entonces eso nos va a permitir generar finalmente, ¿no es cierto?, un juego de cromosomas por cada gameto final, ¿ya? ¿Hay diferencias entre el desarrollo de gametos femeninos y masculinos? Evidentemente van a existir diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de un ovocito vamos a generar un óvulo solamente, y a partir de un espermatocito vamos a generar 4 espermatozoides, ¿ya? Entonces es diferente la forma de producción. Entonces en la ovogénesis, ¿no es cierto?, tenemos el ovocito primario, que es 2N, quiere decir que tiene sus 2 pares de cromosomas. Y en la primera división, ¿no es cierto?, vamos a generar la mitad del material genético, se genera un ovocito secundario y lo que se llama un cuerpo polar, ¿ya? Entonces esto queda como célula accesoria. El ovocito secundario va a generar posteriormente, dentro de la segunda división, un óvulo y otro cuerpo polar. Entonces se generan 3 cuerpos polares y un solo óvulo, mientras que la espermatogénesis tiene 4 espermatozoides por cada espermatocito primario. ¿Se entiende? Ya. Entonces ya tenemos una diferencia con respecto a la gametogénesis, que es masculina, con respecto a la femenina. El desarrollo y producción continua de espermatozoides es la característica general de, ¿no es cierto?, la gametogénesis masculina. Es continua, sucede durante toda la vida del individuo, y quiere decir que los varones evidentemente pueden tener progenie hasta muy avanzada edad, sobre los 80 años, ¿ya? No quiere decir que la fertilidad de esas personas sea idéntica a cuando jóvenes. Hay muchos factores de infertilidad masculina, pero eso quiere decir que este proceso es continuo y en muchos individuos puede darse hasta muy tarde, ¿ya? Mientras que en el femenino, sexo femenino, ¿no es cierto?, las células madres son limitadas, hay un número determinado, son células grandes, los gametos son células grandes y no móviles, como vimos, y están rodeados de células foliculares. Entonces tenemos un número limitado y eso implica que al final de la vida, ¿no es cierto?, al final de la vida de las mujeres normalmente ya no tienen producción de ovocitos, ¿ya? Eso sucede durante la menopausia, que es muy común. La menopausia sucede entre los
45 y 50 años, donde ya no hay más ovocitos para producir, ¿no es cierto? Y además de eso, los cambios hormonales determinan que una baja en las hormonas femeninas, ¿ya? Una baja en las hormonas femeninas. ¿Por qué los seres humanos como especie, eso es una pregunta interesante que ustedes pueden averiguar, por qué los seres humanos, el sexo femenino, sobrelleva menopausia? No se sabe, ¿ya? Hay muy pocas especies que sobrellevan este proceso, ¿ya? Entonces eso es una nota aparte. No todas las especies sobrellevan menopausia. Ya. En la determinación del sexo, que es muy importante, el embrión siempre posee la bipotencialidad de género, ¿ya? Eso quiere decir que al nacer, o sea, al desarrollarse el embrión inicialmente, antes del desarrollo del aparato genital, ¿no es cierto? Todos somos hembras, todos somos sexo femenino. En la 7ª semana de desarrollo recién es cuando se activan, ¿no es cierto?, los genes que están asociados a el desarrollo sexual. Y aquí, en ausencia de una región determinada del cromosoma Y, que se llama SRI, de Sex Determining Region del cromosoma Y, ¿no es cierto?, SRI. Entonces, cuando está esta zona, o sea, cuando está activo esta región, eso quiere decir que va a haber un desarrollo de tipo masculino, ¿ya? Si no está, hay un desarrollo de tipo femenino. ¿Se entiende? Ya. La ausencia de SRI causa que las gónadas se desarrollen en ovarios, y la presencia de SRI causa que las gónadas desciendan y se desarrollen como testículos, ¿ya? Entonces, hay una bipotencialidad inicial, y esa bipotencialidad está dada solamente por la presencia de esta región. En las alteraciones cromosómicas, por algunos motivos que no se conocen, ¿no es cierto?, hay alteraciones cromosómicas que pueden llevar a que un cromosoma X adopte esta parte de SRI, ¿ya? Y hay personas que se desarrollan como varones siendo XX, pero uno de los X tiene este trozo del cromosoma Y, por una translocación cromosómica que en el fondo se produce como un error, ¿ya? Y eso determina que hay personas XX que son de sexo masculino. Por lo tanto, no existe un determinismo biológico en decidir una especie o un sexo o el otro. Básicamente, esa región determina qué tipo de gónadas se desarrollan. No tiene nada que ver con la conducta sexual, no tiene nada que ver con otros elementos que también son parte de la vida del individuo, ¿ya? Entonces hay variaciones, muchas variaciones, que son mucho más frecuentes de lo que ustedes piensan en la población, ¿ya? Entonces aquí la normalidad es como lo que más ocurre, que es XX, XY y esta diferenciación, pero hay una serie de otras variaciones que están presentes en la especie humana. X0, XXY, entre otros, ¿ya? Ya. Entonces la determinación del sexo es esto, no se ve muy bien, menos de atrás, pero yo les voy a mandar las diapositivas si ustedes me recuerdan, porque yo generalmente vuelvo a mi oficina, me siento, voy a mandar la PPT, pero si cualquier cosa pasa, alguien entra a mi oficina, o no hay internet, o cualquier cosa así, y después yo me mando, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, me pueden recordar mañana, si es que no lo he enviado hoy día, ¿ya? Eso pasa. Me pasa más de mi visita. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver la diferenciación en la semana 6. Alrededor de la semana 6, entonces cuando se activa la región SRI, algo pasó, gracias, no configuro espacio para mí. Ya, entonces en la semana 6, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener el inicio del desarrollo gonadal, la corteza gonadal. Esta zona de acá, ¿no es cierto?, se va a desarrollar como ovario en la ausencia de la proteína SRI y en ausencia de la testosterona, que va a ser la hormona que va a determinar estos cambios. Eso causa que nosotros tenemos dos tipos de conductos inicialmente, los millerianos y los wolfianos, ¿ya? Y en este caso, en la ausencia de testosterona, el ducto wolfiano se degenera. ¿Y cuál se desarrolla? El milleriano, ¿ya? Y en la ausencia, ¿no es cierto?, de la hormona antimilleriana,
entonces se desarrolla el ducto mileriano y esto va a ser particularmente las trompas de falopio. ¿Ya? En el caso, en el caso del el desarrollo masculino, ¿no es cierto? La proteína SRI dirige hacia el desarrollo masculino, se desarrolla en testículos. La hormona antimileriana, que es la primera que se secreta, ¿no es cierto? Gracias al SRI, esta antimileriana degenera el conducto mileriano y permite el desarrollo del ducto wolffiano. Y en ese caso, entonces, el conducto wolffiano son la vesícula seminal y los ductos, las vías deferentes. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente la diferencia y eso sucede recién en la semana 6. Generalmente uno en la semana 6 ni siquiera sabe que está embarazada. Así que... Bueno, conductos milerianos, el conducto de Miller o paramesofrénico origina en el mesodermo. Ya en el caso del sexo femenino, entonces las mujeres, esto permite que se desarrollen las trompas de falopio, el útero, el cervix y los 2 tercios superiores de la vagina, de todo el aparato interno. ¿Ya? En el hombre, evidentemente, este conducto desaparece. Y en el caso masculino, ¿no es cierto?, se desarrollan los conductos de Wolff. Wolff, conducto mesofrénico se llama, conecta los riñones primitivos, que son los mesofrenos, ¿no es cierto?, con la cloaca. Y en el embrión femenino esto se atrofia, pero en el varón va a dar lugar al epidídimo, al conducto deferente y a la vesícula seminal. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Solamente la presión de una región SRI que diferencia todo el aparataje interno que acabamos de ver. Ahora, ¿qué pasa con el externo? En el caso femenino, no sé, también sucede en la semana 6. Entonces, en ausencia de los andrógenos, la genitalia externa se feminiza y se desarrolla, ¿no es cierto?, los labios mayores, menores, el clítoris, todo lo que es el opening, el orificio letral y también el orificio vaginal. ¿Ya? Y en el caso del hombre, entonces se va a desarrollar todo lo que es el aparato genital externo masculino, y eso es básicamente el desarrollo del pene, ¿no es cierto?, del escroto, y eso sería. Entonces, si nosotros hacemos un análisis comparativo ahora, ¿sí? En mi video había escuchado que el hecho de la SRI era como bifuncional o bipotencial. No, el SRI es la región que determina masculino. Ah, ya. Claro, todos somos bipotenciales. El SRI determina si se va a masculino. ¿Ya? Si no hay SRI, o por algún motivo se atrofia, o si el cromosoma ahí trae algún problema en el SRI, uno puede ser XX y desarrollarse como mujer, o haber ambigüedad si hay alguna mutación en esta región, porque el desarrollo no va a ser claro, porque finalmente las hormonas que deben estar presentes para que se desarrolle uno u otro son, son esenciales. Entonces tiene que estar la hormona antimileriana y la testosterona que se desarrolla posteriormente, para que se desarrolle como masculino. Y ahí también hay una cantidad de hormonas que se puede secretar, entonces eso también va a variar. Medio set. Ya. Entonces este es un cuadro comparativo entre el aparato reproductor femenino y masculino. Ustedes, pues, evidentemente los ovarios equivalen a los testículos, el óvulo al espermatozoide, y aquí hay unas diferenciaciones que son generalmente no son claras. Los labios mayores equivalen al escroto en las estructuras masculinas, los labios menores a la uretra pulposa, el vestíbulo corresponde a la uretra intermedia, y el bulbo del vestíbulo al cuerpo esponjoso del pene y bulbo del pene. ¿Ya? El clítoris es el glande pequeño en los cuerpos cavernosos y las glándulas parouretrales corresponden a la próstata. ¿Ya? Glándulas vesticulares mayores van a ser las glándulas bulbo-uretrales en el aparato masculino. Entonces todos estos elementos tienen su símil en el otro, ¿ya? Que se desarrollan de manera distinta, pero tienen algunos aspectos estructurales y de tejido que son comunes. ¿Ya? Bueno, y el aparato genital femenino, este es el órgano externo, se llama vulva. ¿Ya? Ustedes lo saben, pero nosotros en nuestro tiempo todos le decían vagina, entonces ahora todos dicen vulva, es la vulva. ¿Ya? Y entonces corresponde al clítoris, los labios y el vestíbulo vulvar. Quiere decir que esto es parte renal y esto es lo que causa más problemas a nivel de infecciones urinarias en las mujeres, porque
todo esto está conectado, ¿no es cierto? Entonces está la uretra, que es renal aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la uretra? Aquí. ¿Ya? Y está el orificio vaginal, acá. Las glándulas de Bartolino y las glándulas parouretrales del skin, que equivalen a lo que sería la próstata. Y eso es parte de las secreciones, ¿no es cierto?, de líquidos por parte de la mujer, que son lubricantes en general. ¿Ya? Hay mucho desconocimiento con respecto a cómo funciona la fisiología, sobre todo con respecto a la sexualidad femenina, porque evidentemente se estudió muy poco por muchos años. Los estudios del aparato genital femenino son recientes. Entonces se conoce todavía muy poco con respecto a cómo funciona. Y en los órganos internos ahora entonces tenemos la vagina, que en la práctica la mayor parte de la vagina es interna, el cervix, el útero y las trompas de falopio y los ovarios. ¿Ya? Ustedes lo ven aquí, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. ¿Ya? Esos serían los órganos internos. Entonces la cavidad uterina es eso, el útero corresponde a 3 capas, ¿no es cierto? Que es el perimetrio, el miometrio, que es una capa muy gruesa de musculatura lisa, ¿ya? Músculo liso, y que hace que este útero, ¿no es cierto?, sea muy contráctil. ¿Por qué necesitamos que el útero sea contráctil? Para el ganado. Y renovando el epitelio del endometrio para poder realizar la implantación. Es parte de eso, y también en el alumbramiento y en el nacimiento del bebé. Obviamente esto es sumamente importante porque es altamente sensible a la hormona oxitocina. ¿Ya? Es altamente sensible a la oxitocina. Y finalmente el endometrio, que es donde se implanta, y lo vamos a ver después, donde se implanta el embrión en desarrollo. ¿Ya? El embrión en desarrollo no crece adosado a la pared del endometrio, se crece, ingresa y penetra en la pared del endometrio, y ahí es donde crece, dentro del tejido endometrial de la madre. ¿Ya? Y eso es lo que genera un tejido mixto entre un individuo en desarrollo y el individuo de la persona que lo contiene, la mamá. ¿Ya? Eso es sumamente un fenómeno complejo, ya que requiere que todo el sistema inmunológico de la madre, localizado en esa zona, disminuya para evitar reconocer, ¿no es cierto?, al embrión como algo ajeno, ya que se desate, ¿no es cierto?, el sistema inmunológico y finalmente lo ataca. Eso también son causas de infertilidad en el caso de las mujeres. Ya muchas mujeres son capaces de fecundar, que sus huevos son fecundables. El embrión viaja, llega hasta la pared del endometrio, pero no se puede adosar porque hay problemas de reconocimiento, entonces finalmente se elimina como algo externo al cuerpo. ¿Ya? Hay una serie de elementos aquí, hay una serie de factores fisiológicos que determinan la fertilidad en este caso. También hay una enfermedad muy común en las mujeres, que es la endometriosis, que se conocía muy poco hasta hace algunos años atrás, y que también es un factor que puede determinar una disminución en los niveles de fertilidad. Y muy dolorosa por lo tanto. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, aquí está la trompa de falopio, ¿no es cierto? Y aquí está los ovarios. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando uno está en el colegio y los profesores de biología lo corrigen, dicen ¿le duele los ovarios? No, le duele el útero cuando está en el superior. Claramente porque aquí hay contracciones uterinas, eso es lo que genera la sensación de dolor. ¿Ya? Porque el útero está eliminando cosas, no cosas, tejidos. Ya, y aquí están los ovarios, ¿no es cierto? En los ovarios tenemos los folículos primordiales que van produciendo las células que se van desarrollando, esto por ecografías, ¿no es cierto? Puede ser una ecografía transvaginal, una ecografía normal también se puede ver. El desarrollo, se puede ver el ovario y en qué fase estamos porque se ve el folículo en desarrollo. ¿Ya? Entonces primero tenemos el folículo primario, el secundario, después aparecen estas estructuras que son diferentes, que contienen el óvulo ahí adentro, ¿no es cierto? Y posteriormente esto se llama folículo de Graf, ya está maduro, está listo, tiene sus células alrededor, tiene un líquido aquí que es parte de la estructura, y finalmente esto eclosiona literalmente, ¿ya? Y libera al ovocito
y no ha terminado su periodo de meiosis porque necesita que llegue el espermatozoide para continuar con la meiosis y producir un cigoto. ¿Ya? Entonces ahí se libera el óvulo. ¿Cuántos óvulos son liberados y no se fecundan? Muchos en la vida de una mujer, obviamente. ¿Ya? A veces todo. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que queda dentro? Es el cuerpo lúteo, que es sumamente importante porque todo este tejido tiene una función de producción hormonal, pero especialmente esta zona, ¿ya? Tiene una función de sostener la producción hormonal. ¿Ya? Si esto se degrada, ¿no es cierto? Ahí, entonces, todas las hormonas bajan y esto produce la menstruación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si este óvulo es fecundado? Esto mantiene la producción de hormonas estrógeno y progesterona, mientras tanto dura la fecundación. Entonces esto lo tengo que mantener vivo el más tiempo posible hasta que aparezca el desarrollo placentario y va a ser la placenta la que va a mantener el estrógeno, porque si bajan los niveles de estrógeno, ¡pum!, todo se pierde. El endometrio se pierde y con eso se pierde el bebé. Ya es una de las causas más frecuentes de aborto espontáneo. Las bajas en los niveles hormonales. Y finalmente el cuerpo lúteo se degenera y ahí, al bajar todas las hormonas, se produce la menstruación en los casos. Entonces nosotros tenemos en la ovogénesis básicamente los procesos van siendo ¿cómo se dice? Coordinados, ¿ya? La ovogénesis y el desarrollo del folículo son dos procesos que están altamente coordinados. También van a ir coordinados con el endometrio, el engrosamiento del endometrio, la vascularización del endometrio. Entonces aquí son procesos sumamente coordinados en todo el ciclo y lo gobiernan netamente las hormonas. ¿Ya? Que el hecho de que las hormonas sean cíclicas es para que todo este proceso vaya siendo sumamente regulado y coordinado entre los distintos procesos que se van dando. Entonces, en el caso de la homogénesis, cuando yo estoy en mi periodo fetal, cuando yo soy antes de nacer, ¿no es cierto? Las mujeres desarrollamos nuestro ovogonio y eso va a producir el ovocito primario y van a producir la primera meiosis y el ovocito primario va a quedar en la profase 1 de la meiosis. ¿Ya? En la profase 1 de la meiosis queda hasta que en mi infancia no pasa nada. ¿Ya? En mi infancia esto se mantiene en el ovocito primario en la profase 1 y cuando llego a la pubertad y empiezan los niveles hormonales de estrógenos, entonces ahí el ovocito primario entra en la se mantiene en la profase 1 y empieza a desarrollarse en la meiosis en la primera ovulación, ¿no es cierto?, para completar un ovocito primario cada mes. Entonces tengo un ovocito primario cada mes y esto empieza a liberar, ¿no es cierto?, los cuerpos polares en la segunda división meiótica y esto va a producir un ovocito secundario. El ovocito secundario, ¿ya?, en mi primera ovulación y después toda la ovulación que viene para adelante, va a quedar en metafase 2. Eso quiere decir que sufre la segunda meiosis, pero queda estacionado en metafase 2. Entonces pasa de la profase 2, metafase 2, ahí queda. ¿Ya? Y mientras tanto, este ovocito, no sé por qué era algo, un folículo, está contenido en un folículo y era algo muy pequeño dentro del folículo, se empieza a desarrollar y en esta metafase 2 queda en el folículo maduro de Graf. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí mi ovocito rodeado de células, ¿ya? Rodeado de células y además de eso contenido en un líquido intersticial que también está rodeado por otras células. Y todo esto está produciendo hormonas, ¿ya? Hormonas que son sumamente importantes para que este proceso suceda. Entonces cuando llegamos al pico hormonal, ¿ya? En el pico hormonal, ¿qué es lo que sucede aquí? Es que el ovocito es liberado, la ovulación, ¿ya? Y en esta ovulación aquí quedamos en la metafase 2, si el espermatozoide fecunda a este ovocito, entonces completamos la meiosis completa y esto va a producir un óvulo que está fecundado, ¿no es cierto? Entonces va a producir un cigoto que tiene todo su material genético necesario para poder desarrollarse y el segundo cuerpo polar es liberado. ¿Ya? Entonces, sí y solo sí, el espermatozoide llega al ovocito y lo fecunda, hay la liberación del segundo cuerpo polar. ¿Ya? Si no, no. Y finalmente todos estos cuerpos polares se degeneran. Ya.
Entonces, ahora nos vamos a lo que es el ciclo reproductor femenino y la regulación hormonal, que es el otro proceso que es el que va guiando todo este proceso y el ciclo que va determinando que todo lo otro suceda. Como ciclo horario. Estamos cerca de la hora, así que vamos a alcanzar a ver los aspectos generales nomás. La hormona del sexo, ¿no es cierto?, es la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Sí? Este es el regulador máster de todo lo que es el ciclo sexual de la mujer y también es parte del control de la liberación de hormonas masculinas. ¿Ya? Esto es tanto para femenino como masculino. Entonces, a nivel hipotalámico tenemos esta hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que se libera esta hormona a la microcirculación, ¿no es cierto? La microcirculación de la pituitaria, ustedes ya vieron endocrino, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben el eje hipófisis, hipotálamo-hipófisis? Ya. Entonces, en el acceso privilegiado que tiene la circulación, el hipotálamo hacia la hipófisis, entonces genera la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, que activa los gonadotropos que están en la hipófisis, y esos gonadotropos son los que producen dos hormonas, que son la hormona luteinizante y la folículo estimulante. ¿Ya? La diferencia entre masculino y femenino va a ser la forma en que se liberan estas hormonas. En ambos casos es pulsátil, ¿ya? Pero la diferencia va a estar en que el estrógeno tiene una vía de comunicación hacia la pituitaria, hacia la hipófisis, y esa va a generar que la liberación de hormona cambie durante todos los 28 días que dura el ciclo. ¿Ya? En el caso de la testosterona también regula, pero tiene un nivel constante de regulación. La hormona estrógeno se comporta de manera bifásica. En algunos casos, cuando sobrepasa un límite, inhibe la liberación de más hormonas, y en algunos casos, cuando sobrepasa un segundo límite, o sea, los niveles de estrógeno llegan a altos niveles, entonces induce la secreción de más estrógeno. Y eso es lo que produce la diferencia. Es netamente un concepto de cómo funciona fisiológicamente una hormona. ¿Eso produce un ciclo o es estático en el tiempo? ¿Ya? Hay factores que evidentemente pueden variar estos niveles de hormona, pero primordialmente son guiados por ese fenómeno. ¿Se entiende? Ya. Entonces tenemos en el hipotálamo la hormona liberadora de gonadotropina. Aquí a nivel de la hipófisis vamos a tener la hormona folículo estimulante y la luteinizante, y finalmente a nivel de los testículos va a liberarse testosterona en respuesta a esto, y a nivel de los ovarios estrógeno y progesterona. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué pasa? A los 8 años el hipotálamo comienza a liberar esta hormona, ¿ya? Entonces todavía en la fase prepuber todavía, y eso estimula la hormona folículo estimulante y luteinizante, pero los niveles todavía son bajos, ¿ya? Y antes de la pubertad, el hipotálamo y la hipófisis son sensibles a lo que es el feedback negativo. Ustedes vieron la retroalimentación negativa, ¿no es cierto? Entonces, la retroalimentación negativa en este caso es altamente sensible, entonces van a parar la producción de estas hormonas, ¿ya? Estas hormonas, si hay un nivel de estrógeno y testosterona que es aún bajito. ¿Ya? Entonces, el estrógeno y progesterona está bajo, eso va a regular negativamente la hormona. Pero después de la pubertad, hay un cambio que se produce, y este cambio hace que este feedback negativo disminuya. Entonces yo requiero más hormona para inhibir a esta vía, ¿ya? Y eso permite, ¿no es cierto?, que se vaya liberando cada vez más hormona hasta que esto permita el desarrollo, ¿no es cierto?, de los caracteres secundarios, tanto femeninos como masculinos, ¿ya? En el caso de los masculinos, el cambio en el desarrollo es mucho mayor, pero es más tardío que en el de las mujeres, ¿ya? Bueno, no es mucho mayor, en realidad la mujer también cambiará, obviamente, pero el desarrollo de estos aspectos son mucho más tempranos en la mujer que en el hombre, ¿ya? Eso sí. Y nuestras hormonas femeninas, ¿no es cierto?, en el caso de estas dos hormonas que son las estimulantes, para la FSH, ¿cuál va a ser su función? Inducir la maduración del folículo y la secreción del estrógeno, ¿ya? Esas son sus dos funciones. Y de esa manera va a favorecer la maduración de la gónada y va a producir, ¿no es cierto?, la esteroidogénesis, obviamente, esto es en machos y hembras,
¿ya? La producción de esteroides a partir de qué precursor? Colesterol. El colesterol produce estrógeno, testosterona, toda la cosa. O sea, la hormona. Y la LH, lo que va a inducir esto es muy importante porque es la ruptura del folículo, por lo tanto se dice que la hormona luteinizante es la que produce la ovulación. ¿Ya? No que las hormonas no participen, pero ella produce la ruptura del folículo y posteriormente da origen al cuerpo lúteo, que va a ser el que secrete la hormona que mantenga este sistema andando hasta que esta hormona decae y el endometrio se pierde por completo. No se pierde por completo, se pierde todo lo que fue hiperdesarrollo. ¿Ya? Entonces las hormonas femeninas desde el punto de vista estricto van a ser los estrógenos y la progesterona. ¿Ya? Los estrógenos producidos por los ovarios y también durante el embarazo van a ser producidos por la placenta, y la progesterona va a ser producida por el cuerpo lúteo y también durante el embarazo por la placenta. ¿Ya? Esas son las hormonas femeninas. Después está la inhibina, que también está presente en el desarrollo masculino, también es una hormona masculina. Y por otro lado la relaxina, que es específica, femenina y prepara al cervix para el parto. ¿Ya? Entonces eso es básicamente las hormonas que están presentes en la mujer. Y la ovulación, ¿no es cierto? Lo vamos a definir como uno de los procesos del ciclo menstrual de la mujer. Es cuando se rompe el folículo ovárico y va a liberar el ovocito primario durante la fase ovulatoria, y una vez liberado el ovocito puede ser fecundado en las siguientes 12 a 48 horas. ¿Ya? Por eso la regla esta del día 14, que generalmente es la ovulación, más o menos 3 días, porque ahí uno tiene un rango de acción, porque el ovocito tiene una vida media que es bastante alta, en más de 24 horas generalmente. ¿Ya? Y en la fase, se divide en distintas fases, evidentemente la fase preovulatoria, que se llama folicular, la ovulación propiamente tal, y la posovulatoria. ¿Ya? Y en la preovulatoria, el ovocito tiene todas sus células, ¿no es cierto?, de la corona radiata, se llama esto cumulus o óforus, ¿ya? Son células acompañantes que van a nutrir y van a permitir el desarrollo de este ovocito. Y debido a que aumentan las concentraciones de FSH y LH, entonces se produce un proceso proliferativo y de musificación conocido como la expansión del cúmulo. O sea, estas células son una capa pequeñita inicialmente, pero en la fase preovulatoria, como aumentan estas hormonas, progresivamente entonces hay una proliferación de estas células que están alrededor del ovocito, y eso va a generar musificación también, protección del óvulo, y eso se conoce como cúmulos. Y este aumento de tamaño lleva al folículo inicial a convertirse en el folículo preovulatorio o el folículo maduro de Graft, el cual tiene una protuberancia o bulto en la superficie del ovario, que es lo que permite que posteriormente esto se libere. ¿Ya? Si no hubiese, está como colgando dentro del sistema, y si no fuera de esa manera, no podría liberarse. Entonces queda conectado con una especie de pedúnculo hacia el resto del folículo, y eso permite que cuando se rompe ese pedúnculo, entonces se abre el folículo y eso permite la liberación del ovocito. Eso que está ahí. Este es el folículo de Graft. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto es parte de la estructura del ovocito, son células, son varias capas de células, hay una teca externa y una teca interna. ¿Ya? Estas células que están aquí también tienen la producción, son precursoras de hormonas, producen precursores de hormonas, y posteriormente estas son ya las células propiamente tal del folículo. ¿Ya? Este es el cumulus o óforus, y son las células que rodean, ¿no es cierto?, al ovocito. ¿Ya? Entonces, el ovocito está antes rodeado de una célula que se llama pelúcida, que son los glicanos que les decía yo, mucho carbohidrato, mucha proteína, secretada por el ovocito, y bueno, las células de la granulosa, que también tienen la función de seguir manteniendo la producción de hormonas. ¿Ya? Eso es básicamente el folículo, y vamos a quedar
Hasta aquí, si hay alguna consulta. Lo más importante de la clase, la región del SRI, qué es lo que hace, cuál es su función, ¿no es cierto?, cómo determina el sexo. Y en el caso de la secreción de hormonas vamos a conectar todo el sistema a la próxima clase. Ya, pues, quedémonos con esto, que son los procesos meióticos que se producen, la meiosis 1, se produce en la pubertad, meiosis 2, se empieza a producir cada ovulación, pero llegamos a la metafase 2 y ahí ya vamos esperando al espermatozoide. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver lo que es el ciclo regulatorio y lo vamos a conectar todo el sistema. Y después, posteriormente, la clase del lunes vamos a ver la fecundación propiamente. La clase 1 del miércoles. Ya, eso. Muchas gracias.